Hoy vamos a explorar un libro que, la verdad, me ha volado la cabeza. Se llama Fluir, una psicología de la felicidad, de Mihai Csikszentmihalyi. Un nombre complicado de pronunciar, pero una idea muy poderosa. Totalmente. Y parte de una paradoja que creo que a todos nos suena. Si lo piensas, nunca en la historia la humanidad ha estado mejor. Claro, en salud, riqueza, lujos, ni los emperadores romanos soñaban con las comodidades que hoy damos por sentadas. Exacto. Y a pesar de todo eso, miras a tu alrededor o, bueno, incluso dentro de uno mismo, y hay como una sensación de fondo de que algo falta. Ansiedad, aburrimiento, insatisfacción. Es que esa es la gran pregunta, ¿no? Y no es nueva. Hace más de 2000 años, Aristóteles ya decía que lo que todos buscamos es la felicidad. Claro. Pero aquí estamos 23 siglos después, con todo este progreso, y parece que no hemos avanzado nada en cómo conseguirla. Es como si la buscáramos en el lugar equivocado. Justo esa es la idea que me atrapó del libro. Y si la hemos estado buscando mal todo este tiempo. Así que, bueno, la idea hoy es usar las herramientas de este libro para entender un poco mejor. Sí, para entender cuándo nos sentimos realmente plenos. Eso. No para buscar una receta mágica, porque el libro mismo te dice que no la hay. Es que eso es clave. Csikszentmihalyi lo deja clarísimo desde el inicio. Esto no es un libro de autoayuda típico. ¿No? Es el resumen de décadas de investigación sobre los momentos cumbre de la experiencia humana, ¿sabes? La alegría, la creatividad. Y lo que ofrece son principios, basados en miles de casos. Principios para entender lo que él llama la experiencia óptima. O, bueno, el famoso concepto de flujo. Parece genial para empezar. Decía algo como, pregúntese a sí mismo si es feliz, y dejará de serlo. Buenísima. Es como intentar atrapar el humo. Totalmente. Sugiere que la felicidad no es algo que encuentras y la buscas de frente. Es más bien un efecto secundario. Precisamente. Es la consecuencia de otra cosa. Y esa otra cosa es la experiencia óptima de la que hablábamos. Y aquí es donde la cosa se pone contraintuitiva. Porque según la investigación del libro, los mejores momentos de nuestra vida no son los momentos de paz, de relajación pasiva. No, para nada. No es estar en una hamaca en la playa. Es todo lo contrario. Son momentos de esfuerzo. De un esfuerzo voluntario, donde llevamos nuestro cuerpo, nuestra mente al límite para conseguir algo. Algo que nos parece difícil y valioso. El libro da unos ejemplos muy gráficos. Habla del marinero que siente el viento, el bote saltando sobre las olas, en una conexión total. O el pintor que está tan absorto que ve como una figura casi cobra vida sola en el lienzo. O un momento mucho más universal. Un padre que ve la primera sonrisa de su hija. Hay un esfuerzo, una conexión, una recompensa. Sí, pero hay un ejemplo que me costó más, el del nadador. El libro describe a alguien que está intentando batir su récord. Siente dolor, agotamiento extremo, y aún así describe ese momento como el mejor de su vida. Claro. A ver, eso choca con la idea de que la felicidad es la ausencia de sufrimiento, ¿no? ¿Cómo funciona eso en el cerebro? Esa es una pregunta excelente. Y es el meollo de la cuestión. La clave no está en el dolor físico en sí. El nadador no está disfrutando el ácido láctico. Claro, no es masoquismo, no. Lo que disfruta es la sensación de control absoluto, de estar usando cada gramo de su ser para un propósito clarísimo que él mismo se ha puesto. Está tan concentrado en la brazada, en la respiración. Que todo lo demás desaparece. Exacto. El dolor se convierte en información. Es la señal de que está en su límite. Y superarlo, aunque sea por un segundo, genera una sensación de maestría, de crecimiento que lo eclipsa todo. O sea, es el dominio sobre el desafío. Es algo que nosotros hacemos que suceda, no algo que nos pasa. Ahí está. Le da la vuelta por completo a la idea de esperar a que las condiciones externas sean perfectas para ser feliz. Y de ahí, supongo, nace el concepto de flujo. De ahí nace. La definición, digamos, formal es el estado en el que las personas están tan involucradas en una actividad que nada más parece importarles. La experiencia es tan disfrutable que la hacen por el simple placer de hacerla, aunque cueste un esfuerzo enorme. Incluso con un gran coste. Sí. Es esa sensación de que el tiempo se deforma, ¿no? Levantas la cabeza y han pasado horas que parecieron minutos. Ese es uno de los síntomas claros.
Te olvidas de ti mismo, de tus problemas, de que tienes hambre, te fundes con la actividad. Pienso en la gente que hace maquetas o cuida un jardín con una dedicación casi obsesiva. Ese es el estado de flujo. Y lo fascinante es cómo lo estudió. No se quedó en la teoría. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la investigación duró como 25 años. Empezó con lo que podríamos llamar los profesionales del flujo. Artistas, atletas, cirujanos, jugadores de ajedrez. Entiendo, gente que por su profesión necesita una concentración extrema. Pero ahí me surge una duda. ¿Es lo mismo el flujo de un cirujano en una operación a corazón abierto que, no sé, el de un trabajador en una fábrica? Esa es la pregunta que hizo que la investigación fuera tan importante. Porque si solo se hubiera quedado con los expertos, sería una idea para una élite. Sería un privilegio, claro. Pero justamente por eso amplió el estudio. Lo llevó a miles de personas de todos los ámbitos. Ancianas en Corea, pastores navajos, oficinistas en Tokio, obreros en Chicago. ¿Y cómo capturaba esos momentos? No podía estar ahí con una libreta. Usó una tecnología que hoy nos da risa, los buscapersonas. Los beepers. ¿En serio? Sí. Los participantes llevaban uno y sonaba al azar, varias veces al día. Cada vez que sonaba, tenían que apuntar en un cuadernillo qué estaban haciendo y cómo se sentían. Su nivel de concentración, de felicidad. ¡Qué increíble! Así juntó más de 100,000 fragmentos de experiencia. Y el descubrimiento fue que, aunque las actividades eran súper diferentes, las descripciones del estado de flujo eran casi idénticas en todas las culturas. O sea que el trabajador de la fábrica también podía entrar en flujo. Claro, quizá convirtiendo su tarea monótona en un juego personal, intentando batir su propio récord de eficiencia, por ejemplo. Entonces el flujo no está en qué haces, sino en cómo lo haces. Ahí está la clave. Y por eso la idea ha tenido tanto impacto práctico. Se usa en educación, en diseño de videojuegos, en terapia. Pero volvemos a la pregunta inicial. Si este estado es tan bueno y tan universal, ¿por qué es tan difícil de alcanzar? ¿Por qué no vivimos en flujo todo el tiempo? Bueno, el libro identifica varios obstáculos. Y el primero es bastante crudo. A ver. El universo básicamente no está hecho para nosotros. Es indiferente a nuestros deseos. Uf, qué pesimista. Es realista. El libro dice que es sordo y ciego ante nuestras necesidades. Por diseño, la vida incluye caos, frustración, los planes fallan, las cosas se rompen. Ese es el estado natural de las cosas. Pero, a ver, ¿esa idea no podría llevar a la resignación? A un, bueno, como todo es caótico, pues no hago nada. Es una buena objeción. Pero el autor lo plantea justo al revés. No es una excusa para no hacer nada, sino el reconocimiento de la realidad. Si no aceptas que el caos es la norma, te pasas la vida frustrado, peleando contra el mundo. Entiendo. ¿Puedes crear orden de verdad? Es en tu propia mente. Vale. Ese es el obstáculo externo, el caos. Pero creo que hay otro, ¿no? Uno interno. Sí, y este quizá es peor. Es la paradoja de las expectativas en alza. La cinta de correr hedonista, que le llaman. Esa misma. En cuanto conseguimos algo, dejamos de valorarlo y queremos más. Necesitábamos un trabajo, ahora queremos un ascenso. Queríamos un apartamento, ahora una casa con jardín. La meta siempre se está moviendo. Y eso nos mantiene en un estado de insatisfacción crónica, siempre persiguiendo la siguiente zanahoria. Y para protegernos de todo eso, el libro dice que las culturas crearon escudos. La religión, las tradiciones, el patriotismo. Exacto. Son sistemas de significado que nos dan un propósito, que nos dicen qué es importante, cómo vivir, nos protegen de ese caos. El problema es que hoy en día, para mucha gente, esos escudos están rotos, o al menos agrietados. Se han debilitado, sí. La confianza en las grandes narrativas ha disminuido. Y cuando eso pasa, nos quedamos a la intemperie. Y ahí es cuando recurrimos a las soluciones que el libro llama fallidas. Como intentar controlar el entorno, acumular más dinero, más poder, más cosas, pensando que eso nos va a proteger. O atacar los síntomas directamente. Si no nos gusta nuestro cuerpo, nos obsesionamos con el gimnasio. Si nos sentimos solos, leemos un libro de cómo hacer amigos. Y la tercera vía, que es quizás la más común, la evasión. Anestesiar la conciencia, ver series sin parar, redes sociales.
O directamente con el alcohol, las drogas, cualquier cosa para no pensar. Y el resultado, dice el autor, es este malestar generalizado que vemos en todas partes. Entonces el panorama es un universo caótico, unas expectativas que nunca se cumplen y unos escudos culturales que ya no nos sirven. Si las soluciones de siempre no funcionan, ¿qué nos queda? Aquí es donde el libro se vuelve propositivo. La solución no es cambiar el mundo, que es incontrolable. La solución es volverse independiente de las recompensas y castigos de ese mundo. ¿Y cómo se hace eso? Desarrollando la habilidad de encontrar disfrute y propósito en las cosas por sí mismas. Aprender a darte tus propias recompensas internas, en lugar de esperar siempre la palmadita en la espalda de fuera. Eso es un cambio de mentalidad radical. Toda nuestra cultura se basa en lo contrario, en posponer la gratificación. Totalmente. Estudia ahora para tener un buen trabajo después. Sacrifícate ahora para disfrutar cuando te jubiles. Es la promesa del pan para mañana. Y ese sistema, dice el libro, nos vuelve muy manipulables. Nos convierte en marionetas de nuestros propios instintos, que la sociedad usa para controlarnos. El que no puede resistir un antojo, o el que vive obsesionado con el sexo o el estatus, no es una persona libre. No, es un juguete sin poder, dice textualmente. Hay una cita de Marco Aurelio en el libro que es demoledora. Dice algo como: si te sientes dolido por las cosas externas, no son ellas las que te molestan, sino tu propio juicio sobre ellas. Uf, sí. Y está en tu poder cambiar ese juicio ahora mismo. Es muy potente. Pero, claro, ¿cómo se hace eso? Si te despiden, el problema es real. Claro, no se trata de negar la realidad. El despido es un hecho. Y el dolor inicial es normal. Pero el juicio es la historia que te cuentas sobre ese hecho. Ah, ya veo. Puedes contarte la historia de soy un fracasado, mi vida se acabó, que te lleva a la parálisis, o puedes contarte la de esto es un obstáculo, un desafío a mi capacidad de adaptarme, una oportunidad para buscar algo nuevo. Y la segunda historia, aunque sea más difícil, te abre a la acción. Y la acción te puede llevar al flujo. Exacto. Por eso, la solución final es tomar el control de la conciencia. Porque lo que pasa en nuestra conciencia es nuestra realidad. Si logramos influir en eso, nos liberamos de las amenazas y los halagos del mundo exterior. Entonces, para resumir la idea central, la calidad de vida no depende tanto de lo que nos pasa, sino de lo que hacemos con esa información en nuestra mente, de cómo ordenamos nuestra conciencia. La felicidad, por tanto, no se encuentra persiguiéndola, sino aprendiendo a transformar nuestras actividades cotidianas en experiencias de flujo. Y el autor es muy honesto, ¿eh? Dice que no es fácil, que requiere disciplina, esfuerzo, pero que el premio es, bueno, es tener una vida que valga la pena ser vivida. Es una idea que te devuelve la responsabilidad, deja de ser una lotería, algo que te toca o no, y se convierte en una habilidad que se puede practicar. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión que creo que se desprende de todo esto. A ver, El libro muestra cómo gente en situaciones extremas, como prisioneros de guerra, usaban su mente para crear juegos y así mantener el control y el propósito. ¿sí? ¿Jugaban ajedrez mentalmente, cosas así? Estrategias de supervivencia. Justo. Y eso me lleva a pensar, si es posible encontrar orden y propósito en las peores circunstancias, ¿qué pasa con nuestras pequeñas frustraciones diarias? El tráfico, la cola del supermercado, limpiar la casa, esas cosas. La pregunta para quien nos escucha es, ¿cuál de esas tareas que detestamos podría convertirse en una fuente de flujo si la abordáramos como un juego, poniéndole reglas, metas? Exacto. ¿Qué sistema de retroalimentación podríamos inventar para que esa actividad monótona se vuelva interesante? Y más importante, ¿cuál sería el más pequeño paso que podríamos dar para empezar a jugar ese nuevo juego?